Estas tremendas conquistas, voy a plantear problemas de fondo sobre la Revolución Rusa, qué pasó, por qué es importante discutir, porque vean qué extraordinario todo esto. Todo iba conquista tras conquista, desarrollo, y entonces todo hacía pensar, para quien viera de afuera, que Rusia caminaba para el socialismo como primera fase del comunismo, entendiendo eso como una sociedad en donde se producía cada vez más y todo el mundo tenía acceso a toda la producción. Eso es el comunismo, y cada uno aportaba de acuerdo a su necesidad y recibía aportaba de acuerdo a su capacidad y recibía de acuerdo a su necesidad. Estas tremendas conquistas que se consiguieron le hizo decir a ese gran dirigente de la revolución, que fue Trotsky, le hizo decir lo siguiente, lo escribió en el año 1936. Escribió lo siguiente: si por culpa de la dirección actual, que era la nueva dirección estalinista, se fuese a la restauración del capitalismo, aunque se fuese a la restauración del capitalismo, el socialismo habrá demostrado su derecho a la victoria. ¿Por qué? Porque esos logros mostraron que con la Revolución de Octubre, ese país atrasado se desenvolvió como ningún otro país en el mundo lo había conseguido. Entonces eso mostró el derecho a la victoria. Puede venir la restauración, pero ya demostramos el derecho a la victoria. Estaba hablando de las conquistas tremendas en el término de 20 años. Pero junto con eso, en ese mismo libro que escribe eso, y que destaca esas conquistas, en ese mismo libro dice: si la dirección actual, dirigida por Stalin, continúa al frente del Estado, el país, Rusia, que crecía tanto, no va hacia el socialismo, sino va a la restauración del capitalismo, la vuelta del capitalismo. Fíjense en la genialidad de Trotsky. Dice eso en el momento que hay un gran desarrollo. Trotsky dice que si el gobierno continúa, el nuevo gobierno dirigido por Stalin, continúa al frente del Estado, todo ese desarrollo no va a conducir al socialismo. Va a ir ese Estado en dirección a la restauración del capitalismo, que es lo que terminó aconteciendo algunas décadas después. Ahora, ¿por qué Trotsky decía que si continuaba esa dirección se iría a la restauración? Y se cumplió. Porque bajo el stalinismo se interrumpió la marcha hacia el socialismo. Porque toda la política de los bolcheviques, que venía de Marx, de los maestros de los bolcheviques, era ver el triunfo de una revolución como primer paso hacia la revolución mundial. Esa era la única forma de llegar a la victoria final. Y esa era la forma de llegar al socialismo a nivel de Rusia. El stalinismo, Stalin, elaboró una nueva teoría que es la opuesta a esa, y así interrumpió la marcha hacia el socialismo. Esa teoría se llamaba la teoría del socialismo en un solo país, pero de contenido era la siguiente: era dejar de lado la revolución mundial y marchar a la coexistencia con el imperialismo. Y eso no era una discusión teórica, eso se expresó en los acuerdos entre Rusia, dirigida por el stalinismo, y el imperialismo. ¿Acuerdos con quién? En el año 39 se hace un acuerdo entre Stalin y Hitler. ¿Para qué? Pocos conocen, todos saben del acuerdo, los que han estudiado un poco saben que hubo ese acuerdo. ¿Y cuáles son los términos de ese acuerdo? Por ejemplo, para que tengan la idea, Hitler le mandaba armas a Stalin y Stalin le mandaba trigo. Entre Hitler y Stalin resolvieron invadir Polonia y dividirse el país entre los dos. Y hay una serie de otros países de la región que se dividieron por área de influencia. Una parte quedaba con la Unión Soviética, otra parte quedaba invasores, colonizadores entre Hitler y Stalin. Stalin nunca rompió el acuerdo con Hitler. Hitler, que lo rompió, invadió Rusia, porque se aprovechó de ese acuerdo para destruir la Unión Soviética. Y frente a esa realidad, Rusia va a hacer un nuevo acuerdo, ahora ya no con Hitler, un acuerdo del mismo contenido con Inglaterra y Estados Unidos.
Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que la Unión Soviética, bajo las manos de Stalin, quedó cada vez más presa de la relación con el imperialismo, y ese fue el camino para la restauración. ¿Cómo se llega a la restauración? Porque ese Estado poderoso entró en una crisis monumental. ¿Por qué entró en una crisis monumental? Por la misma razón que entran en crisis los países semicoloniales. Porque la dependencia del comercio con los países imperialistas y de la deuda externa terminaron las economías destrozadas de todos esos estados. Frente a esa realidad, la burocracia estalinista se pone a la cabeza de la restauración y se abraza con toda su fuerza al imperialismo para intentar salvarse. El problema es que en la Revolución Rusa, nosotros estábamos hablando de la revolución. Hubo una revolución contra el capitalismo, pero después hubo una contrarrevolución. Fue derrotada la clase obrera rusa y los campesinos. No 30 años después, pocos años después de la revolución, la clase obrera rusa y los campesinos recibieron una derrota muy grande. ¿Qué fue esa derrota? Cuando un nuevo sector social, la burocracia, expulsó del gobierno y del partido bolchevique y asesinó a todos los dirigentes que habían hecho la revolución y a todos los cuadros obreros que habían ganado la guerra civil. Y a partir de ahí existió un régimen que Trotsky, con mucha razón, decía que era peor que el fascismo. Por eso yo al final me refiero, hice ese homenaje a los 700.000 asesinados por el estalinismo. Esos 700.000 son los dirigentes de la revolución. Entonces, esa lucha política para hacer el acuerdo con el imperialismo en contra de la revolución mundial tuvo una gran resistencia en el partido bolchevique y en los cuadros obreros. Pero en un momento que la clase obrera rusa estaba muy debilitada por las derrotas de la revolución en Alemania y porque el grueso de la clase obrera rusa murió en la guerra civil. Los que sobrevivieron, la mayoría de los que sobrevivieron, enfrentaron la política de Stalin. Fueron grandes enfrentamientos. Por ejemplo, en Moscú, la oposición contra Stalin tenía mayoría en todo, en el ejército, en la clase obrera y en el instituto de intelectuales que se reunían. Pero el estalinismo acabó ganando esa batalla y se impuso. Pero no se impuso, no ganó la batalla en el terreno de las ideas. Comenzaron con calumnias, siguieron con expulsiones y terminaron con el asesinato. Por eso hay 700.000 asesinados. Eso fue una derrota. No se puede entender la restauración del capitalismo después si no se entiende esa derrota que ocurrió. Era imposible restaurarse el capitalismo con el partido bolchevique vivo, con los soviets vivos. Era imposible hacer un acuerdo con Hitler, con el partido bolchevique vivo.